En este video les contaremos todo sobre el aparato reproductor femenino y masculino. Les hablaremos de los aspectos básicos de la anatomía y fisiología de los órganos del sistema reproductor. Explicaremos lo que es la espermatogénesis, la ovogénesis y el desarrollo folicular. Finalizaremos explicando el ciclo reproductor femenino. La reproducción sexual es el proceso mediante el cual los órganos generan descendencia a través de células especializadas llamadas gametos. La unión del gameto masculino, el cual es el espermatozoide, con el gameto femenino, el cual es el ovocito secundario u ovocito 2, es conocida como la fecundación. Da lugar a una célula con un juego completo de cromosomas de ambos progenitores. Los órganos reproductores masculino y femenino tienen dos roles distintos, adaptados para la producción de gametos: la fecundación y, en el caso de las mujeres, el mantenimiento del desarrollo del embrión y el feto. Estos órganos se pueden clasificar según su función. Las gónadas, que son testículos en el hombre y ovarios en las mujeres, y los gametos y hormonas sexuales. Los conductos se encargan de almacenamiento y transportar gametos. Las glándulas sexuales accesorias son las que protegen los gametos y facilitan su movimiento. Y la estructura de soporte, la cual es el pene y en las mujeres el útero, ayudan en la liberación y encuentro de los gametos. Cabe aclarar que la ginecología se enfoca en diagnosticar y tratar las alteraciones del aparato reproductor femenino, mientras que la urología abarca el estudio del aparato urinario y también trata enfermedades del aparato reproductor masculino. Existe la andrología, que es una rama de la medicina que se dedica específicamente al tratamiento de trastornos como la esterilidad y la disfunción sexual en los hombres. El sistema reproductor masculino se compone de los testículos, un conjunto de conductos como el epidimo, conductos diferente, conductos eyaculadores y uretra. Existen las glándulas sexuales accesorias, las cuales son la vesícula seminales, la próstata y glándulas vulvoretrales. Y de estructura de soporte encontramos el escroto y el pene. Los testículos producen espermatozoides y hormonas. Los conductos transportan, almacenan y maduran los espermatozoides, llevándolos al exterior. El semen es una mezcla de espermatozoides y secreciones de las glándulas sexuales accesorias. El pene libera los espermatozoides al sistema reproductor femenino, mientras que el escroto sostiene a los testículos. El escroto es una estructura que sostiene los testículos y está formado por piel lasa y una fase superficial. En su parte interna se divide en dos sacos y un tabique escrotal, alojado en un testículo. Este tabique está compuesto por tejido muscular llamado músculo de Artos y el músculo cremaster, que rodea los testículos y desciende desde la parte del abdomen. La ubicación del escroto y la contracción de sus músculos regulan la temperatura testicular, que es la necesaria y la cual necesita para la producción normal de espermatozoides. La contracción muscular acerca los testículos al cuerpo para absorber el calor corporal, mientras que la tensión en el escroto reduce la pérdida de calor. Este conjunto mantiene la temperatura de los testículos unos grados más bajos que la corporal, la cual es esencial para la producción de espermatozoides. Los testículos son órganos y glándulas ovales en el escroto, desarrollándose cerca de los riñones antes de descender al escroto. Durante el desarrollo fetal están cubiertos por una serosa llamada túnica vaginal y contienen la túnica albúgena,
que forma compartimientos internos llamados lóbulos. Dentro de estos lóbulos se encuentran los túbulos semíferos, donde se producen los espermatozoides a través de un proceso llamado espermatogénesis. Los túbulos semíferos contienen células espermatogénicas y células de Sertoli. Estas células de Sertoli tienen múltiples funciones, incluyendo nutrir, proteger y facilitar la producción y liberación de espermatozoides. Los testículos también forman una barrera llamada barrera hematotesticular, que es la que protege los espermatozoides del sistema inmunológico. Además, estas células también secretan hormonas y controlan varios procesos relacionados con la producción de espermatozoides. En el intersticio, entre los túbulos semíferos, se encuentran las células de Levy, las cuales son las que se encargan de secretar testosterona, una hormona clave, la cual es fundamental para el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos y el impulso sexual en los hombres. Las funciones del aparato reproductor masculino son: primero, los testículos producen espermatozoides y la hormona sexual masculina testosterona. 2. Los conductos transportan, almacenan y contribuyen a la maduración de los espermatozoides. 3. Las glándulas sexuales accesorias secretan la mayor parte del líquido que forman el semen. 4. El pene contiene la uretra y es la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina. La espermatogénesis es el proceso de formación de espermatozoides en los seres humanos. Comienza con las espermatogonias, que son las células madre con un número diploide de cromosomas. Estas células atraviesan una serie de divisiones mitóticas y meióticas, formando espermatocitos primarios y secundarios que finalmente se convierten en espermátidas haploides, mediante dos divisiones meióticas sucesivas. Un aspecto único de este proceso es la presencia de puentes citoplasmáticos entre las células espermatogénicas, posiblemente responsables de la producción sincrónica de espermatozoides, y crucial para la supervivencia de las células, ya que la mitad de los espermatozoides contienen un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma Y. Partes del espermatozoide. Cada día, como alrededor de 300 millones de espermatozoides pasan por la espermatogénesis. Un espermatozoide tiene aproximadamente 60 micras de largo y consta principalmente de una cabeza y una cola. La cabeza, de 4 a 5 micras de largo, contiene un núcleo con 23 cromosomas densamente empaquetados y un acrosoma que alberga enzimas necesarias para la penetración del óvulo. La cola se divide en cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. El cuello contiene centriolos que forman los microtúbulos, mientras que la porción media alberga mitocondrias para la energía del espermatozoide. La pieza principal y terminal conforman la cola después de la eyaculación. La mayoría de los espermatozoides no sobrevive más de 48 horas en el tracto reproductor femenino. El control hormonal de los testículos. Se inicia en la pubertad con la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas desde el hipotálamo, estimulando la producción de hormonas gonadotrópicas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante desde la hipófisis. La hormona luteinizante desencadena la secreción de testosterona por las células de Leydig, mientras que la hormona folículo estimulante, junto con la testosterona, estimula las espermatogénesis a través de las células de Sertoli. La testosterona, un andrógeno principal, y su derivado, la dihidrotestosterona, actúan uniendo receptores androgénicos y regulando la expresión genética.
Estas hormonas tienen múltiples efectos, incluyendo el desarrollo prenatal de órganos reproductores masculinos y caracteres sexuales secundarios masculinos durante la pubertad, como el crecimiento muscular, vello facial y corporal, engrosamiento de la piel y cambio en la voz. Cuando la concentración de testosterona disminuye en la sangre, hay una respuesta en cadena en el sistema hormonal. Esto desencadena una liberación de más de GnRH, sus siglas en inglés, hormona del crecimiento liberadora de hormonas, en el hipotálamo, lo que estimula la producción de la hormona luteinizante, por la adenohipófisis, la producción de testosterona en el cuerpo. Conductos del aparato reproductor masculino. Conductos del testículo. Los espermatozoides, junto con el líquido secretado por las células de Sertoli, son impulsados a través de los túbulos seminíferos hacia los túbulos rectos en el testículo. Esos túbulos rectos llevan los espermatozoides a la red circular, desde donde pasan a los conductores eferentes y finalmente llegan al epidídimo, donde se vacían en un conducto único. El conducto epididimo está ubicado en la parte posterior de cada testículo. Está compuesto por cabeza, cuerpo y cola, donde el conducto epididimario, altamente enrollado, realiza un proceso de maduración de espermatozoide aquí. Las células con microvellosidades aumentan la superficie para la reabsorción de espermatozoides no funcionales. Este órgano, de unos 4 centímetros de longitud, facilita la maduración de los espermatozoides, proporcionándoles motilidad y la capacidad para la fecundación durante un periodo de 14 días. Además, le pedimos almacena y mueve los espermatozoides durante la excitación sexual a través de contracción muscular. El cordón espermático. Es una estructura de soporte en el sistema reproductivo masculino. Se compone el conducto deferente arteria testicular, venas que drenan los testículos como plexo pampinoforme, transporte testosterona, nervios, vasos linfáticos y músculo cremaster. Se extiende desde el escroto y pasa a través del conducto inguinal en la pared abdominal. En las mujeres solo atraviesan el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal. El varicocele se refiere a la hinchazón del escroto debido a la dilatación de las venas testiculares, visible especialmente al estar de pie y generalmente no requiere tratamiento. Los conductos eyaculadores, de aproximadamente 2 centímetros de longitud, cada uno se compone de la unión entre el conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Eso es un conducto que se forma por encima de la base de la próstata y atraviesan esta en dirección anterior e inferior. Su destino final es la uretra prostática, donde expulsan espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal, justo antes de la liberación del semen, hacia el exterior a través de la uretra. La uretra masculina, con aproximadamente 20 centímetros de longitud, es el canal final tanto para el sistema reproductor como el urinario. Atraviesa la próstata, los músculos profundos del periné y el pene, dividiéndose en 3 partes. La uretra prostática, de 2 a 3 centímetros, atraviesa la próstata, luego en la región inferior se convierte en uretra membranosa, 1 centímetro, y al atravesar el cuerpo esponjoso del pene se llama uretra esponjosa, de 15 a 20 centímetros, culminando en él orificios de tren externo. Las glándulas sexuales accesorias en el sistema reproductor masculino son responsables de secretar la mayor parte del líquido seminal. Vesículas seminales. Son estructuras complejas en forma de bolsa. Almacenan alcalino y líquido viscoso, que contiene fructosa, prostaglandinas y proteínas coagulantes. El líquido alcalino neutraliza la acidez en la uretra y el sistema reproductor femenino, ayudando a preservar la viabilidad de los espermatozoides. La fructosa es utilizada por los espermatozoides para producir energía, ATP.
Las prostaglandinas estimulan la motilidad espermática y pueden inducir contracciones en el sistema reproductor femenino. Las proteínas coagulantes facilitan la coagulación del semen después de la eyaculación, representando alrededor del 60% del volumen total del semen. Próstata. Es una glándula con forma de rosquilla que rodea la uretra prostática. Secreta un líquido lechoso y ligeramente ácido que contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas como el antígeno prostático específico, enzimas como pepsinógeno, lisozima, amilasa e hialuronidasa. Estas enzimas descomponen las proteínas coagulantes secretadas por las vesículas seminales. Además, la próstata produce fosfatasa ácida y seminoplasmina, un antibiótico que puede reducir el crecimiento bacteriano natural en el semen y en el sistema reproductor femenino. Las secreciones prostáticas representan alrededor del 25% del volumen total del semen y contribuyen a la movilidad y a la viabilidad de los espermatozoides. Semen. El semen es una combinación de espermatozoides y líquido seminal que proviene de las secreciones de los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Normalmente la eyaculación contiene entre 2,5 y 5 mililitros de semen, con una concentración de 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. Una cantidad inferior a 20 millones de espermatozoides por mililitro se considera infertilidad. El pH del semen es ligeramente alcalino, entre 7,2 y 7,7, debido a las altas concentraciones de líquido de las vesículas seminales, a pesar de la leve acidez proveniente del líquido prostático. Las glándulas bulbouretrales, también conocidas como glándulas de Cowper, son dos pequeñas glándulas del tamaño de un guisante, ubicadas debajo de la próstata, a cada lado de la uretra membranosa, entre los músculos profundos del perineo. Sus conductos se abren en la uretra esponjosa durante la excitación sexual. Estas glándulas liberan un líquido alcalino en la uretra, neutralizando la acidez de la orina y la uretra, protegiendo así a los espermatozoides. Además, secretan un moco que lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra, reduciendo el daño a los espermatozoides durante la eyaculación. Algunos hombres pueden liberar 1 o 2 gotas de este moco durante la excitación y la erección, el cual no contiene espermatozoides. El pene es el órgano que contiene la uretra y sirve para la eyaculación y la excreción de la orina. Con forma cilíndrica, tiene cuerpo, glande y raíz. El cuerpo del pene está compuesto por tejido eréctil y rodeado por una túnica albugínea. La raíz consta del bulbo del pene y los pilares, sostenidos por ligamentos. Durante la estimulación sexual, fibras nerviosas provocan la erección mediante la dilatación de vasos sanguíneos, aumentando el flujo hacia el pene. El priapismo es una erección dolorosa no relacionada con la excitación, causada por problemas vasculares o nerviosos, a menudo debido a medicamentos o afecciones como lesiones en la médula espinal o leucemia. Eyaculación. La eyaculación es un reflejo simpático coordinado por la médula espinal lumbar. Durante este proceso, el esfínter en la base de la vejiga se cierra para evitar la mezcla de semen y orina. Contracciones musculares impulsan el semen hacia la uretra antes de la eyaculación, denominada emisión, que puede ocurrir también durante el sueño. Los músculos del pene se contraen durante la eyaculación, controlados por el nervio pudendo. Después de la estimulación sexual, la contracción de las arteriolas disminuye el flujo sanguíneo, permitiendo que el pene vuelva a su estado flácido. Aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino incluye los ovarios, también denominadas gónadas femeninas, trompas uterinas, útero, vagina y la vulva, genitales externos, así como las glándulas mamarias que forman parte del sistema tegumentario y reproductor. Los ovarios
pares y similares en tamaño a almendras sin cáscara, producen ovocitos secundarios, que se convierten en óvulos después de la fecundación, y hormonas como progesterona, estrógenos, inhibina y relaxina. Están fijados en la cavidad pelviana mediante ligamentos como el ancho del útero, propio del ovario y suspensorio, con un punto de entrada y salida de vasos sanguíneos y nervios llamado ilio. Funciones del aparato reproductor femenino. Primero, los ovarios producen ovocitos secundarios y hormonas, progesterona y estrógenos, hormonas sexuales femeninas, inhibina y relaxina. Segundo, las trompas uterinas transportan el ovocito secundario al útero y son el sitio donde normalmente se produce la fecundación. Tercero, el útero es el sitio de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo del feto durante el embarazo y del parto. Cuarto, la vagina recibe el pene durante la relación sexual y es la vía de paso durante el parto. Quinto, las glándulas mamarias sintetizan, secretan y eyectan leche para alimentar al recién nacido. El ovario está constituido por el epitelio germinal, la túnica albugínea, tejido conectivo denso, la corteza ovárica, que contiene folículos ováricos rodeados por células estromales, y la médula ovárica, tejido laxo con vasos sanguíneos. Los folículos ováricos, compuestos por ovocitos y células foliculares o de la granulosa, se desarrollan para liberar ovocitos. Un folículo maduro, también llamado de Graaf, está listo para la ovulación. Tras la ovulación, el cuerpo lúteo produce hormonas hasta que se convierte en tejido cicatrizal. El cuerpo albicans. La ovogénesis. La ovogénesis, el proceso de formación de gametos en los ovarios, difiere de la espermatogénesis masculina. Comienza antes del nacimiento, donde las células germinativas migran hacia los ovarios y se diferencian en ovogonios. Estos ovogonios se convierten en ovocitos primarios, que tras una serie de etapas y durante la pubertad, pueden madurar y ser ovulados. A lo largo de la vida fértil, las gonadotropinas estimulan el desarrollo de varios folículos, siendo solo uno el que generalmente alcanza la madurez ovulatoria. Este proceso culmina en la liberación del ovocito secundario durante la ovulación, que si es fecundado completará la meiosis II, generando un óvulo y cuerpos polares. Contrariamente de la espermatogénesis masculina, un ovocito primario origina un solo óvulo. Las trompas uterinas, ubicadas lateralmente desde el útero, miden 10 centímetros de largo y permiten el transporte de espermatozoides hacia el óvulo, y llevan los óvulos fecundados desde los ovarios hasta el útero. Su estructura consta de 3 capas: mucosa, muscular y serosa. La mucosa tiene células ciliadas que ayudan al movimiento del óvulo y células secretoras de nutrientes. La capa muscular posibilita las contracciones peristálticas para el desplazamiento del óvulo. Tras la ovulación, las fibrillas alrededor del folículo maduro facilitan el movimiento del óvulo hacia la trompa. La fecundación usualmente ocurre en la ampolla de la trompa, aunque pueden tener lugar en la cavidad pelviana, y el óvulo fecundado se convierte en cigoto antes de llegar al útero, aproximadamente 6 a 7 días después de la ovulación. Útero. El útero, parte del trayecto de los espermatozoides hacia las trompas uterinas, es el lugar donde se implanta el óvulo fecundado y se desarrolla el feto durante el embarazo. En ciclos sin implantación, es el origen del flujo menstrual. Anatomía del útero. El útero, ubicado entre la vejiga y el recto, tiene forma de pera invertida y varía en tamaño dependiendo de diferentes etapas de la vida de la mujer. Sus subdivisiones son el fondo uterino, cúpula superior, el cuerpo uterino y el cuello o cervix. El canal cervical conecta el cuello con la cavidad uterina y la vagina. Varios ligamentos mantienen al útero en posición normal, como los ligamentos anchos, los rectos uterinos, los cardinales y los redondos. Aunque generalmente se encuentra en una posición llamada anteflexión, puede moverse y adoptar una posición posterior llamada retroflexión, que suele ser una variante normal sin causas patológicas aparentes, especialmente después del parto.
Histología del útero. El útero está compuesto por tres capas: el perimetrio, una capa externa serosa que rodea el útero y forma parte del peritoneo; el miometrio, una capa media compuesta por fibras musculares lisas; y el endometrio, la capa interna altamente vascularizada. El endometrio contiene un epitelio cilíndrico simple, tejido conectivo y glándulas endometriales. Esta capa se divide en la funcional, que recubre la cavidad uterina y se desprende durante la menstruación, y la basal, permanente y responsable de regenerar la capa funcional después de cada ciclo menstrual. Las arterias uterinas proporcionan sangre al útero, ramificándose en diferentes tipos de arteriolas que son esenciales para la regeneración del endometrio y la implantación del óvulo fecundado. Moco cervical. El moco cervical, secretado por células del cuello uterino, es una mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas. Durante la ovulación, este moco se vuelve menos viscoso y más alcalino, siendo más favorable para los espermatozoides. Sin embargo, fuera de este periodo se vuelve más espeso, actuando como un tapón cervical que impide el paso de los espermatozoides. La vagina es un conducto tubular fibromuscular de 10 centímetros de longitud, recubierto por una membrana mucosa que se extiende desde el exterior del cuello hasta el cuello uterino. Actúa como receptáculo del pene en las relaciones sexuales, salida para el flujo menstrual y canal de parto. Se ubica entre la vejiga y el recto, orientándose hacia arriba y hacia atrás, uniendo la vagina con el útero en un fondo de saco llamado fornix. La vulva. La vulva es la parte externa de los genitales femeninos. Sus componentes incluyen monte del pubis, elevación de tejido adiposo cubierto por piel y vello púbico, ubicado antes de los orificios de la uretra y la vagina. Labios mayores, pliegues de piel cubiertos por vello púbico y grasa, homólogos al escroto en hombres. Labios menores, pliegues más pequeños sin vello ni grasa, con pocas glándulas sudoríparas y muchas glándulas sebáceas, homólogos a la uretra esponjosa masculina. Clítoris, estructura cilíndrica con contenido eréctil y numerosos nervios y vasos sanguíneos, homólogo al glande en hombres, relevante en la excitación sexual femenina. Vestíbulo vaginal, espacio entre los labios menores con el himen, el orificio vaginal, el orificio uretral externo y las aberturas de varias glándulas. Glándulas pararrenales, de Skene, homólogas a la próstata masculina, producen moco y se localizan en las paredes de la uretra. Glándulas vestibulares, de Bartolin, homólogas a las glándulas bulbouretrales del hombre, secretan moco para lubricación. Bulbo del vestíbulo, masas de tejido eréctil debajo de los labios, se llenan de sangre durante la excitación sexual, homólogas al cuerpo esponjoso masculino. El periné es un área en forma de rombo o diamante ubicada entre los muslos y las nalgas en hombres y mujeres. Contiene los genitales externos y el ano. Sus límites son la sínfisis del pubis por delante, las tuberosidades isquiáticas en los lados y el coxis por detrás. Se divide en dos áreas por una línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas, un triángulo urogenital anterior con los genitales externos y un triángulo anal posterior con el ano. Las glándulas mamarias son proyecciones semiesféricas ubicadas frente a los músculos pectorales, unidas por tejido conectivo denso. Cada mama tiene un pezón con conductos galactóforos para la salida de la leche y una aureola pigmentada. Los ligamentos de Cooper sostienen la mama y pueden debilitarse con la edad o la tensión. Dentro de cada mama se encuentra una glándula mamaria formada por lóbulos separados por tejido graso, con alvéolos que producen leche. La contracción de células miopeptiliales impulsa la leche hacia los pezones, donde se almacena en los senos galactóforos antes de ser drenada hacia los conductos galactóforos. Ciclo reproductor femenino. El ciclo reproductor femenino durante la edad reproductiva, que implica cambios cíclicos en los ovarios y el útero en mujeres no embarazadas,
Este ciclo, que dura aproximadamente un mes, está influenciado por las hormonas del hipotálamo, la adenohipófisis y los ovarios. Se divide en dos partes principales: el ciclo ovárico, que abarca los cambios en los ovarios durante la maduración del óvulo, y el ciclo uterino, menstrual, que consiste en cambios en el endometrio del útero para prepararlo para recibir un óvulo fecundado. Durante el ciclo ovárico se produce una serie de fenómenos relacionados con la maduración del ovocito en los ovarios. Mientras tanto, el ciclo uterino implica cambios en el endometrio para crear las condiciones ideales para la implantación y el desarrollo del óvulo fecundado. Si no hay fecundación, los niveles hormonales ováricos disminuyen, lo que lleva al desprendimiento de la capa funcional del endometrio, dando lugar al periodo menstrual. El ciclo reproductor femenino comprende tanto el ciclo ovárico como el útero, además de los cambios hormonales que los regulan. También se observan cambios cíclicos en las mamas y el cuello uterino como parte de este proceso reproductivo. Muchas gracias por su atención. Nuestro grupo está conformado por Virginia Peña, Amy Agudelo, Paola Castañeda y Valentina Estrada, pertenecientes a segundo semestre de enfermería.